El frío de 1942 no era solo una temperatura baja. Era un enemigo silencioso que devoraba el alma de los hombres. Imagina la escena. Estás enterrado en una trinchera a las afueras de Stalingrado. El hielo te corta la cara como una navaja, y el silencio de la nevada solo lo interrumpe el crujir de la madera ardiendo a lo lejos. Pero, de repente, el sonido cambia. No es el estruendo pesado de un cañón de largo alcance, ni el silbido fino de una bala de fusil. Lo que escuchas es un ritmo constante, un golpeteo metálico, demasiado rápido para ser normal. Es el sonido de la muerte llegando en serie. El teniente Hans Müller, un oficial de la infantería alemana, entrenado con lo más sofisticado de la ingeniería de la Wehrmacht, anotó en su diario que aquel sonido era la peor pesadilla de sus hombres. Él estaba acostumbrado a la precisión quirúrgica del Granatwerfer 34, el mortero estándar alemán. Era un arma hermosa, precisa, una joya de la mecánica. Pero frente a él, el ejército soviético estaba haciendo algo que desafiaba la lógica de los manuales militares. Mientras los alemanes preparaban un disparo cuidadoso, los rusos lanzaban 3, 4, 5 granadas en el mismo intervalo de tiempo. Era una lluvia de metralla que no dejaba ni respirar. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo un ejército que muchos consideraban rústico y tecnológicamente atrasado logró crear una ventaja tan abrumadora en el campo de batalla? La respuesta no estaba en computadoras ni en electrónica, sino en la mente brillante y pragmática de un hombre llamado Nikolai Dorovlev. Él fue el diseñador detrás del PM-41, un mortero que parecía un simple tubo de acero sobre una placa, pero que escondía un secreto brutal. Dorovlev sabía que, en el caos del frente oriental, la perfección era enemiga de la victoria. Sacrificó el acabado de lujo por la velocidad pura y la facilidad de fabricación. Quería un arma que cualquier campesino pudiera manejar y que las fábricas en los montes Urales pudieran escupir por miles. Al otro lado de la línea, el sargento Vasily Volkov, un veterano que ya había visto el infierno de cerca en Stalingrado, personificaba esa audacia. Para Volkov y su equipo, el PM-41 no era solo una herramienta, era una extensión de su odio hacia el invasor. Desarrollaron lo que los historiadores hoy llaman la cadencia prohibida. Era una técnica de carga que rozaba el suicidio, donde la tripulación alimentaba el tubo tan rápido que el metal se ponía al rojo vivo, casi derritiéndose. No solo estaban disparando, estaban saturando el mapa con fuego. Imagina la presión psicológica de eso. El teniente Müller describía que sus soldados sentían que estaban siendo atacados por una batería entera de artillería, cuando en realidad era solo un pequeño grupo de soviéticos con un tubo de hierro. El miedo era constante. La precisión alemana no servía de nada si acababa sepultado por 10 explosiones antes de siquiera poder ajustar la mira. Era el triunfo de la cantidad y la velocidad sobre la calidad elitista. Pero esa ventaja no salía gratis. El comisario Borisov, el supervisor político que siempre estaba encima de las tripulaciones, exigía resultados que parecían imposibles. No le importaba si el cañón del mortero estaba a punto de explotar en la cara de los soldados. Él quería volumen. Empujaba a hombres como Volkov al límite técnico y humano. Era una danza peligrosa entre la eficacia militar y el colapso total del equipo. Y es exactamente ese misterio el que vamos a desvelar hoy. ¿Cómo la sencillez venció a la sofisticación? ¿Por qué el diseño de Dorovlev se convirtió en el terror de las divisiones Panzer? Antes de sumergirnos profundamente en los secretos técnicos de esta arma y entender cómo la metalurgia soviética cambió el rumbo de la guerra, quiero hacerte una invitación. Si te apasionan estas historias que los libros de la escuela rara vez cuentan, si quieres entender los detalles que decidieron el destino de millones, suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores. Aquí no nos quedamos en la superficie, vamos directo al barro de la trinchera. La historia del PM-41 es una lección de resiliencia e improvisación. Mientras las fábricas alemanas tardaban horas en ajustar una compleja mira óptica, las fábricas soviéticas usaban materiales sobrantes de las líneas de montaje de tractores para poner un mortero más en el frente. Era una guerra de desgaste, y Nikolai Dorovlev lo entendió antes que nadie.
Creó un arma que era, al mismo tiempo, un símbolo de desesperación y de triunfo. El olor a pólvora quemada y el diésel congelado se mezclaban en el aire de las llanuras rusas. Cada disparo del sargento Volkov era un mensaje enviado directamente a las líneas de Müller. El mensaje era claro: no nos vamos a detener. La cadencia prohibida no era solo una técnica, era un grito de guerra transformado en metal y explosivo. Los alemanes lo llamaban infierno, los soviéticos lo llamaban deber. Quédate con nosotros, porque lo que verás a continuación es cómo el diseño simplificado de un tubo de 82 milímetros logró superar a la ingeniería de élite de la Alemania nazi. Vamos a entrar en las fábricas humeantes de los Urales y en las ruinas sangrientas de Stalingrado para entender el secreto detrás del ritmo que silenció a los generales de Hitler, el secreto de la velocidad que desafió a la muerte. Estamos hablando de una época donde la vida valía poco, pero la munición lo valía todo. Donde un error de un segundo en la carga podía significar la explosión de todo tu equipo, pero un acierto significaba la supervivencia de un batallón entero. El teniente Müller, en sus relatos más sombríos, admitió que la ingeniería alemana había subestimado la capacidad de adaptación rusa. Esperaban una lucha entre caballeros y máquinas perfectas, pero se encontraron con una pelea callejera donde lo que importaba era quién golpeaba más rápido y con más fuerza. Prepárate para entender la ciencia detrás del caos. Vamos a analizar cada detalle del PM-41, desde su base circular que permitía disparos en 360 grados hasta el mecanismo de disparo, que era tan simple que resultaba genial. Es un viaje por la historia militar que cambiará la forma en que ves la Segunda Guerra Mundial. Acompaña cada paso de esta narrativa, porque cada detalle cuenta cómo el mundo que conocemos hoy fue forjado en el fuego y el acero de estos morteros. El drama humano detrás de cada disparo es lo que hace que esta historia sea épica. Mientras los soviéticos corrían contra el tiempo en los montes Urales, al otro lado de la línea de frente, el clima era de una confianza casi arrogante. El teniente Hans Müller miraba a su equipo y sentía que nada en el mundo podría superar la ingeniería alemana. Para él y para el alto mando de la Wehrmacht, la guerra no era solo una cuestión de fuerza bruta, sino de perfección técnica. Y el símbolo máximo de esa perfección era el Granatwerfer 34. Para Hans Müller, operar ese mortero de 80 milímetros era como tocar un instrumento de precisión en medio del caos de la batalla. El aparato era una joya de la mecánica. Cada pieza encajaba con una exactitud milimétrica, sin holguras ni rebabas. Mientras los soldados rusos golpeaban metal contra metal para que las cosas funcionaran, los alemanes tenían en sus manos lo más sofisticado de la época. Müller anotaba en su diario lo gratificante que era ver al equipo de tiro ajustando las miras ópticas. Eran lentes alemanas de altísima calidad que permitían que un oficial bien entrenado pusiera una granada dentro de una chimenea a más de 2 kilómetros de distancia si fuera necesario. La doctrina alemana se basaba en la eficiencia pura. Creían firmemente que cada disparo debía tener un propósito. No se desperdiciaba munición. Hans Müller veía a sus hombres como cirujanos en el campo de batalla. Calculaban la presión del aire, la humedad y la temperatura de la pólvora. El Granatwerfer 34 no era solo un tubo de metal, era una extensión de la voluntad de hierro del Tercer Reich. Cuando el mortero disparaba, el sonido era seco, autoritario. El retroceso era absorbido perfectamente por la placa de base pesada y bien diseñada. Era el orgullo de la infantería, la garantía de que, donde quiera que estuviera el soldado alemán, tendría el mejor apoyo de fuego que el dinero y la ciencia pudieran comprar. Pero toda esa sofisticación tenía un precio, y Hans Müller empezó a sentir el peso de ello cuando el otoño de 1941 dio paso al invierno brutal. El Granatwerfer 34 pesaba casi 60 kilos. Para moverlo por el terreno accidentado de Rusia, hacía falta un equipo entero sudando la gota gorda, cargando piezas pesadas y estorbosas a través de un lodo que parecía chicle. Müller veía a sus hombres exhaustos, intentando mantener la precisión de las miras ópticas mientras la escarcha cubría las lentes de hielo. La perfección alemana exigía cuidado constante. Una gota de aceite congelado o un grano de arena fina en los engranajes de ajuste,
y el mortero de élite se convertía en un pedazo de hierro inútil. La mentalidad de fabricación también era un problema que Müller, en la punta de la línea, empezaba a notar sin conocer la causa técnica. Para fabricar un solo Granatwerfer 34, las fábricas alemanas invertían cientos de horas de trabajo de operarios altamente cualificados. Era un proceso artesanal, casi como fabricar un reloj de lujo. Cada componente se mecanizaba con tolerancias mínimas. Eso era excelente para la precisión, pero un desastre para la reposición. Si Müller perdía un mortero en combate, sabía que tardaría semanas o meses en recibir otro. Alemania estaba jugando un juego de calidad extrema, en una guerra que se estaba convirtiendo en una disputa de cantidad abrumadora. El teniente Hans Müller se enorgullecía de la disciplina de sus hombres. Limpiaban el cañón del mortero obsesivamente. Trataban las granadas como si fueran huevos de cristal. La idea era que un tiro bien dado valía más que 100 tiros al azar. Esa era la arrogancia de la técnica. Müller miraba las líneas soviéticas a través de sus binoculares y veía lo que él consideraba una horda desorganizada. Veía soldados rusos cargando armas que parecían tubos de alcantarillado soldados a la carrera. Se reía de lo rústico del equipo enemigo. Para él, era imposible que campesinos mal vestidos y armados con chatarra pudieran enfrentar a la máquina de guerra que conquistó Europa en semanas. Sin embargo, el silencio de las estepas rusas empezó a llenarse con un sonido que Müller nunca había escuchado antes. No era el disparo pausado y calculado de sus propios morteros. Era algo más frenético, más violento. Empezó a notar que, mientras su equipo tardaba minutos en calcular la solución de tiro perfecta para un objetivo específico, los soviéticos simplemente saturaban el área. Hans Müller se dio cuenta de que la precisión alemana estaba siendo asfixiada por una masa de explosiones que no se detenía. Era como si las leyes de la física y la logística no se aplicaran a los rusos. La eficiencia pura alemana dictaba que el soldado debía ser un maestro de su arma. Müller exigía que sus hombres conocieran cada detalle técnico, pero en el calor del combate, cuando la sangre hierve y las manos tiemblan de frío y miedo, la complejidad se volvía una trampa. Un tornillo de ajuste que se bloqueaba por la dilatación térmica podía significar la muerte de todo el pelotón. Müller empezó a ver la frustración en los ojos de sus sargentos cuando los mecanismos de mira, tan precisos en el campo de entrenamiento en Alemania, fallaban miserablemente en medio de una tormenta de nieve rusa. La confianza de Müller empezó a flaquear cuando vio los primeros informes de bajas causadas por fuego de mortero enemigo. No eran disparos certeros que destruían un nido de ametralladoras a la vez. Eran barreras infernales que transformaban campos enteros en paisajes lunares en cuestión de segundos. No lograba entender cómo los soviéticos conseguían mantener aquel ritmo. ¿Dónde estaban las miras sofisticadas? ¿Dónde estaban los cálculos balísticos complejos? Hans Müller aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que en la guerra total, la sencillez rústica tiene una letalidad propia que la ingeniería más fina del mundo no podía prever. Mientras los alemanes pulían sus lentes y calibraban sus mecanismos de precisión, el Ejército Rojo estaba cambiando las reglas del juego. La superioridad técnica de la Wehrmacht chocaba contra un muro de acero bruto y funcionalidad extrema. Müller sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. El orgullo de portar la mejor arma del mundo estaba siendo reemplazado por un miedo instintivo a una arma que aún ni siquiera comprendía del todo. Miraba su Granatwerfer 34, antes un símbolo de victoria, y ahora solo veía un objeto pesado y demasiado lento para la carnicería que se avecinaba. La doctrina de la eficiencia estaba a punto de enfrentarse a la doctrina de la supervivencia. Mientras el teniente Hans Müller sentía el peso del desánimo ante su máquina de guerra perfecta pero lenta, a cientos de kilómetros de allí, el escenario era de un caos industrial absoluto. En el corazón gélido de los montes Urales, el aire era una mezcla sofocante de humo de carbón, aceite quemado y el sudor de miles de trabajadores que no dormían desde hacía días. Era en ese ambiente, dentro de naves que antes fabricaban tractores para el campo, donde Nikolai Dorovlev trabajaba contra el reloj y contra el propio destino de la nación. Dorovlev
No era un hombre de teorías elegantes ni de dibujos artísticos. Era un pragmático puro, un ingeniero que entendía que la guerra no se ganaba en desfiles, sino en el lodo y la sangre. El desafío que tenía en sus manos era casi imposible: crear una arma potente, lo suficientemente precisa y, sobre todo, que pudiera ser fabricada por personas que nunca habían sostenido una herramienta de precisión en su vida. El comisario Borisov siempre andaba cerca, circulando por las líneas de montaje, con esa mirada fría que no aceptaba excusas. Borisov no quería saber de dificultades técnicas, golpeaba el informe sobre la mesa y decía que cada minuto de retraso era una traición al pueblo. La presión era un monstruo silencioso que devoraba la cordura de todos los presentes. Pero Dorovlev tenía una visión diferente. Sabía que el secreto no estaba en copiar la sofisticación alemana, sino en abrazar la rusticidad soviética. Mientras el mortero alemán Granatwerfer 34 era una joya de la ingeniería, con piezas que exigían ajustes milimétricos y materiales de altísima calidad, Dorovlev decidió seguir el camino de la sencillez radical. Miró el proyecto del PM-41 de 82 milímetros y empezó a cortar todo lo que sobraba. Si una pieza tardaba media hora en ser torneada, la rediseñaba para que estuviera lista en 5 minutos. La gran innovación, la que cambiaría la cara de las batallas urbanas, fue la placa de base. Si te fijas en los morteros de aquella época, la mayoría usaba bases rectangulares o cuadradas, que eran una pesadilla para asentar en terrenos irregulares o blandos. Dorovlev creó una base circular. Parece algo simple, ¿verdad? Pero en la práctica era genial. Esa base distribuía el impacto del disparo de forma mucho más uniforme en el suelo. No se agrietaba con la misma facilidad. Y lo más importante, permitía que el equipo girara el arma 360 grados con una facilidad increíble. El PM-41 nació como una criatura de acero bruto. Tenía holguras entre las piezas que harían reír de burla a un ingeniero de la Wehrmacht, pero eran justamente esas holguras las que salvaban la vida de soldados como el sargento Vasily Volkov en el frente. En el invierno ruso, donde el aceite se congelaba y convertía las armas alemanas en trozos de hierro inútiles, el PM-41 seguía funcionando. Si le entraba arena, disparaba. Si le entraba lodo, disparaba. Si el cañón estaba cubierto de hielo, aún así, lanzaba la granada al cielo. Era un arma hecha para el mundo real, para el infierno de las trincheras, y no para la limpieza de un laboratorio. Dorovlev entendía a su usuario final. Sabía que el sargento Volkov no tenía tiempo para cursos de ingeniería. Volkov era un hombre de campo, acostumbrado a la fuerza bruta y a herramientas que aguantaban el castigo. El PM-41 era exactamente eso, una herramienta de destrucción masiva que cualquier campesino con el mínimo entrenamiento lograba operar con una eficacia mortal. La sencillez no era falta de habilidad de los soviéticos, era una elección estratégica brillante. Sacrificaron el acabado reluciente por la funcionalidad brutal. En las fábricas de los Urales, el comisario Borisov veía cómo subían los números. Miles de unidades salían de las líneas de montaje operadas por mujeres y adolescentes, ya que los hombres estaban todos en el frente. El control de calidad era básico, pero enfocado en lo que importaba. ¿El cañón aguantaba la presión? ¿El mecanismo de disparo funcionaba? Si la respuesta era sí, el arma iba directo al vagón de tren con destino al oeste. Esta producción en masa creó una inundación de acero. Por cada mortero que Alemania fabricaba con cuidado artesanal, la Unión Soviética ponía 10 PM-41 en el campo de batalla. La filosofía de Dorovlev era la de la supervivencia a través de la cantidad y la velocidad. Sabía que en un combate de infantería, quien dispara más y más rápido suele ser quien queda en pie al final. Y el PM-41 permitía algo que los alemanes aún no habían comprendido del todo. Al ser más ligero y tener menos piezas móviles que pudieran romperse bajo estrés, permitía una cadencia de tiro que desafiaba la lógica de la época. Mientras los alemanes se preocupaban por medir la distancia exacta con sus costosos instrumentos ópticos, Volkov y sus hombres simplemente saturaban el área con explosivos. Esa rusticidad
era una bofetada a la doctrina militar tradicional. El PM-41 no era solo un arma, era el símbolo de un pueblo que había sido acorralado contra la pared y decidió defenderse con lo que tenía a mano. La precisión absoluta se cambió por la saturación total. Si no puedes darle al enemigo al primer tiro por culpa de una mira simple, entonces disparas 20 granadas seguidas hasta que no quede nada más que humo y cráteres. El sargento Vasily Volkov, al recibir estos nuevos morteros en las ruinas de Stalingrado, sintió la diferencia al instante. Ya no necesitaba un equipo gigante para cargar el equipo a través de los escombros. El PM-41 era ágil. Podía montarse en segundos detrás de una pared derrumbada, disparar una secuencia devastadora y ser desmontado antes de que los alemanes lograran localizar de dónde venía el ataque. Era el nacimiento de una táctica de golpea y corre que dejaba a oficiales como Müller en estado de shock. Mientras tanto, en los Urales, Nikolai Dorovlev seguía observando las llamas de los hornos. Sabía que su creación estaba cumpliendo su papel. No era una obra de arte, pero era la hoz que cortaría las piernas de la invasión nazista. El comisario Borisov, por primera vez en meses, se permitió una media sonrisa al ver los informes de producción. La máquina de guerra soviética había encontrado su alma en la sencillez del acero y en la fuerza de voluntad de quien no tiene nada que perder. Lo que los alemanes llamaban inferioridad técnica, los soviéticos lo llamaban ventaja adaptativa. Y esa ventaja estaba a punto de ser probada al límite absoluto. Nikolai Dorovlev sabía que la perfección era la mayor enemiga de la victoria en una guerra de exterminio. Mientras los ingenieros alemanes perdían horas preciosas ajustando mecanismos de disparo complejos y miras que parecían relojes suizos, Dorovlev miraba su proyecto con un pragmatismo brutal. No quería una joya de la ingeniería, quería un tubo de acero que escupiera muerte lo más rápido posible. El secreto de aquella velocidad abrumadora que estaba volviendo locos a los nazis no estaba en una tecnología secreta venida del espacio, sino en la sencillez más pura y rústica que puedas imaginar. El corazón del mortero PM-41 era su percutor. En el modelo alemán, el Granatwerfer 34, el disparo dependía de un mecanismo de gatillo que, aunque preciso, exigía mantenimiento y creaba un pequeño retraso entre el comando y la explosión. En cambio, el proyecto de Dorovlev eliminó todo lo innecesario. El percutor soviético estaba fijo en el fondo del tubo. Era como un clavo de acero endurecido, esperando el impacto. Cuando la granada se soltaba por la boca del cañón, se deslizaba por gravedad y al golpear abajo, el disparo era instantáneo. Sin seguros complejos, sin complicaciones. Era soltar y explotar, pero el verdadero as bajo la manga, lo que realmente permitía aquella rapidez que parecía imposible, estaba en el diámetro del tubo. Dorovlev diseñó la boca del PM-41 con una tolerancia deliberadamente mayor. Si te fijabas de cerca, la granada no entraba ajustada como una bala de fusil. Había un espacio, una holgura milimétrica que permitía que el aire escapara por los lados mientras el proyectil bajaba. Esto eliminaba el efecto de pistón que retrasaba a los morteros occidentales. La granada rusa caía como una piedra en un pozo, golpeando el percutor con una fuerza y velocidad que permitían al operador soltar la siguiente antes de que la primera siquiera saliera del cañón. En las trincheras lodosas, el sargento Vasily Volkov era el maestro de esta técnica. Él y su equipo no operaban el arma como decían los manuales de instrucciones que el comisario Borisov insistía en repartir. Para Volkov, el manual era solo papel para liar tabaco. Había desarrollado un ritmo, una danza macabra con sus hombres. Mientras un soldado limpiaba el exceso de grasa de las granadas con un trapo sucio, el otro se las entregaba a Volkov en un flujo continuo. El sargento Volkov ya no miraba la mira. Sentía el metal. Posicionaba el cuerpo de tal manera que el retroceso del arma era absorbido por el suelo congelado, y sus manos se movían como las de un obrero de fábrica en día de récord. Era un movimiento fluido, agarrar, soltar, inclinar, agarrar, soltar. El sonido no era de disparos individuales, sino de un latido cardíaco acelerado y metálico. El cañón del PM-41 empezaba a chirriar. El aceite del mantenimiento se evaporaba, creando un humo tóxico que ardía en los ojos de Volkov,
Pero él no se detenía. Al otro lado de la línea de frente, el teniente Hans Müller sentía el terror en la piel. En sus diarios empezó a describir un fenómeno que los soldados de la Wehrmacht susurraban con miedo: la cadencia prohibida. Müller escribió que no parecía que estuvieran enfrentando a una unidad de infantería, sino a una batería entera de artillería pesada. Los alemanes estaban acostumbrados al ritmo pausado de sus propios morteros, algo así como un disparo cada 6 o 7 segundos. Pero lo que Volkov y sus hombres entregaban estaba fuera de la realidad. Eran 3, a veces 4 granadas en el aire al mismo tiempo, saliendo de un único cañón. La cadencia prohibida era un rumor que corría entre los alemanes como un rastro de pólvora. Creían que los soviéticos habían inventado un sistema de carga automática o que usaban algún tipo de propulsor químico inestable. Pocos sabían ellos que el secreto era simplemente la eliminación de todos los seguros. El PM-41 no tenía los mecanismos redundantes que los alemanes consideraban esenciales para proteger la vida del operador. Para el comisario Borisov, la vida del soldado era un recurso, igual que el acero y la pólvora. Si el cañón se calentaba demasiado y explotaba, matando al equipo, otro mortero y otro equipo estarían listos en minutos. Esa presión de Borisov era constante. Circulaba por las baterías con su mirada fría, anotando cada segundo de retraso. Exigía lo imposible, empujando a Volkov y sus hombres al límite de la cordura. El comisario no quería precisión quirúrgica, quería saturación. Quería que el cielo se pusiera negro de metal y que el suelo que pisaban los alemanes se transformara en una licuadora de tierra y metralla. Y para lograrlo, ignoraba cualquier regla de seguridad metalúrgica. El metal del tubo del PM-41, bajo la técnica de la cadencia prohibida, llegaba a cambiar de color. En el crepúsculo de las llanuras rusas, el acero brillaba con un tono cereza opaco, un aviso visual de que el material estaba a punto de fallar. El olor era una mezcla insoportable de hierro quemado, pólvora barata y el sudor agrio de hombres que no habían dormido en días. Vasily Volkov sabía que estaba jugando con la muerte con cada granada que soltaba en aquel cañón incandescente, pero el miedo a Borisov y el odio a los invasores eran mayores que el miedo a una explosión accidental. La ausencia de seguridad era, irónicamente, la mayor ventaja técnica de aquella arma. Mientras el teniente Hans Müller ordenaba a sus hombres enterrarse cada vez más profundo en el suelo para huir de la lluvia de metralla, se daba cuenta de que la lógica alemana de guerra estaba siendo destrozada. El Granatwerfer 34 era superior en cada detalle técnico de ingeniería, pero en el caos del frente oriental, la ingeniería de Nikolai Doroblev, enfocada en la sencillez bruta, era la que dictaba las reglas. La cadencia prohibida no era solo una forma de disparar más rápido, era una arma psicológica. Le quitaba al enemigo la capacidad de pensar, de reorganizarse entre los impactos. No había el silencio necesario para que un oficial diera una orden o para que una radio transmitiera una coordenada. Era solo el sonido constante de la destrucción, un martilleo incesante que transformaba a soldados veteranos en hombres temblorosos y desorientados. Nikolai Doroblev, en su mesa de dibujo en los montes Urales, recibía los informes de campo con una sonrisa discreta. Sabía que cada pieza eliminada, cada seguro descartado y cada milímetro de holgura añadido al proyecto se había transformado en segundos ganados en el campo de batalla. Y en la guerra, los segundos son la diferencia entre quien aprieta el gatillo y quien se convierte en estadística. La sencillez que Nikolai Doroblev imprimió en el metal empezó a dictar un ritmo frenético en las estepas rusas, y lo que era solo un proyecto de ingeniería se transformó en una pesadilla mecánica para los invasores. En medio de aquel escenario desolador, donde el viento cortaba como navaja y el olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor a carne congelada, el sargento Vasily Volkov operaba su pieza de artillería con la precisión de un maestro dirigiendo una orquesta del caos. Ya no miraba el manual. Para Volkov y sus hombres, el librito de instrucciones entregado por el ejército era poco más que papel para encender hogueras. El manual decía claramente que el límite seguro era de 15 disparos por minuto. 15.
Era lo que la metalurgia permitía sin que el cañón se transformara en un charco de acero fundido. Pero en la línea de frente, donde la vida valía menos que un cigarrillo mojado, la seguridad era un lujo que nadie podía costear. Vasily Volkov sabía que, si seguía la regla, su unidad sería arrollada por la infantería alemana en cuestión de minutos. El comisario Borisov estaba justo detrás, con la mirada fija y la mano pesada exigiendo lo imposible. A Borisov no le importaba la física ni los límites técnicos. Para él, cada segundo de silencio del mortero era una traición al Estado. Gritaba órdenes que resonaban por encima del estruendo de las explosiones, empujando a los soldados al límite absoluto de la cordura. Fue en ese ambiente de presión extrema, entre la amenaza del enemigo al frente y la vigilancia implacable de Borisov detrás, donde nació lo que los soldados llamaban susurrando la cadencia prohibida. Era una técnica que desafiaba la propia estructura de la materia, una danza frenética donde la velocidad de disparo se doblaba, se triplicaba, y en momentos de puro desespero llegaba a niveles que ningún ingeniero alemán creería posibles. El proceso era brutal e hipnótico. Mientras un soldado alimentaba el tubo con las granadas de metal pesado, otro ya tenía la siguiente lista, con las manos temblando no de frío, sino de pura adrenalina. El ritmo era tan rápido que parecía no haber intervalo entre los disparos. El sonido ya no era de explosiones individuales, sino un rugido continuo, un trueno que no cesaba. Pero el precio por desafiar la física se cobraba en tiempo real. Después de 30 o 40 disparos a esa velocidad insana, el tubo del mortero PM-41 empezaba a sufrir una metamorfosis aterradora. El acero grisáceo y mate pasaba a brillar. Primero un rojo oscuro, como brasa de cigarrillo en la oscuridad. Luego un naranja incandescente que iluminaba el rostro sudado y sucio de Vasily Volkov. En ese punto, cualquier persona sensata se detendría. El calor que emanaba del arma era tan intenso que llegaba a chamuscar las cejas de los operadores. El riesgo era real e inmediato. El metal podría deformarse, haciendo que la siguiente granada se quedara atascada y explotara allí mismo, convirtiendo a todos en polvo en un milisegundo. O peor aún, el calor del cañón podría detonar la carga de proyección antes siquiera de que la granada llegara al fondo. Un fenómeno conocido como disparo prematuro. Era una ruleta rusa jugada con artillería pesada, pero Volkov tenía un truco, un método improvisado que no estaba en ningún libro de táctica. Cuando el cañón llegaba al punto crítico, cuando el metal parecía a punto de gemir de dolor, usaban lo que tenían a mano para enfriarlo. Lanzaban cubos de nieve sobre el acero hirviendo, creando nubes de vapor tan densas que los soldados desaparecían en la bruma blanca. El sonido del hielo tocando el metal incandescente era un chirrido agudo, un grito estridente que se perdía en medio de la batalla. Y cuando la nieve no era suficiente, o cuando el tiempo urgía y no podían alejarse, los hombres recurrían al último recurso, su propia orina. Era degradante, era rústico, pero funcionaba. El líquido golpeaba el cañón caliente, evaporándose instantáneamente con un olor acre e insoportable, pero garantizando esos segundos extra de enfriamiento que permitían que la cadencia prohibida continuara. Era la ciencia de la supervivencia llevada al extremo más grotesco. Al otro lado de la línea, el teniente Hans Müller sentía el terror treparle por la espalda. Estaba acostumbrado a la precisión alemana, a la eficiencia calculada del Granatwerfer 34. Los alemanes disparaban con método, con pausas para enfriamiento y ajustes milimétricos, pero lo que venía de las líneas soviéticas no tenía sentido táctico. Müller escribía en su diario, con las manos temblorosas, sobre cómo el cielo parecía estarse cayendo. No lograba entender cómo una sola batería de morteros conseguía mantener tal densidad de fuego. Para los alemanes, parecía que los rusos habían inventado una arma automática de gran calibre, algo que escupía muerte sin parar. El impacto psicológico era devastador. Los soldados alemanes, protegidos en sus trincheras, sentían la tierra sacudirse sin tregua. No había el intervalo de silencio que permitiera respirar o cambiar de posición. Era una lluvia de hierro constante que molía los nervios y destruía la voluntad de luchar. Hans Müller
Veía a sus hombres, veteranos de tantas campañas, encogidos en el fondo de las zanjas, tapándose los oídos mientras el suelo saltaba a su alrededor. La cadencia prohibida de Volkov creaba una zona de exclusión donde nada vivo permanecía entero. La precisión rusa podía no ser la mejor del mundo, pero cuando lanzas 50 granadas, donde el enemigo esperaba solo 10, la precisión se vuelve irrelevante. El volumen de fuego compensaba cualquier desvío de puntería. Era la victoria de la cantidad sobre la calidad, de la brutalidad sobre la sofisticación. Mientras tanto, Nikolai Dorovlev, lejos de allí, recibía los informes sobre el desempeño de sus máquinas. Leía sobre los tubos deformados, sobre las explosiones accidentales y sobre cómo los soldados estaban abusando del equipo. Pero, en el fondo, sabía que había diseñado el PM-41 exactamente para soportar ese tipo de abuso. Había dejado holguras deliberadas, había usado materiales que, aunque menos refinados, eran más resilientes al choque térmico extremo. Dorovlev había previsto que, en el fragor de la batalla, el hombre y la máquina se convertirían en un solo monstruo desesperado por la victoria. El comisario Borisov, viendo el rastro de destrucción dejado por la unidad de Volkov, simplemente asentía con la cabeza. Para él el costo humano y material era un detalle menor frente al avance en el mapa. Si un cañón explotaba y se llevaba a 3 soldados, había otros 1000 esperando para ocupar el puesto. Lo que importaba era que el teniente Müller y sus tropas estaban siendo empujados hacia atrás, enterrados bajo el peso del acero soviético. El sonido no era el de una explosión común, no era aquel trueno distante de la artillería pesada que te daba tiempo de contar los segundos y sumergirte en el lodo antes del impacto. Lo que el teniente Hans Müller y sus hombres enfrentaban ahora era algo mucho más siniestro y constante. Era un ritmo frenético, un chasquido metálico que se repetía sin descanso. En sus diarios, Müller describió aquel horror de una forma que ningún manual militar alemán podría prever. Decía que parecía una máquina de coser gigante, operada por un demonio invisible, cosiendo el suelo de Rusia con agujas de acero incandescente. Cada puntada de esa costura era una explosión que desgarraba la carne y la esperanza de quien estuviera en el camino. En las trincheras alemanas, el clima de superioridad técnica se había evaporado. Donde antes había orgullo por el Granatwerfer 34, una arma precisa y bien acabada, ahora solo quedaba pavor ante el PM-41. El teniente Müller veía a sus soldados, hombres que habían marchado por toda Europa, encogidos en el fondo de agujeros inmundos, tapándose los oídos y rezando a dioses que parecían haber abandonado aquella estepa congelada. Sabían que, cuando el primer mortero soviético silbaba, no vendrían solo 2 o 3 disparos. Vendría una riada, una saturación de fuego que no buscaba el blanco perfecto, sino la aniquilación total de cualquier cosa que respirara en un radio de cientos de metros. Al otro lado de la línea, el escenario era de una energía brutal y casi maníaca. El sargento Vasily Volkov no tenía el lujo de la precisión quirúrgica y ni siquiera la quería. Tenía en sus manos el resultado de la mente práctica de Nikolai Dorovlev. El mortero PM-41 era rústico, sí, tenía rebabas de metal y un acabado que haría llorar de disgusto a un ingeniero alemán, pero tenía algo que el enemigo no poseía, la capacidad de escupir fuego a una velocidad que desafiaba la física. Volkov y su equipo trabajaban como engranajes de una máquina poseída. El cañón del mortero se calentaba tanto que el aire alrededor temblaba, y el olor a metal quemado se mezclaba con el aroma acre de la pólvora y el sudor frío de los hombres. El comisario Borisov estaba allí mismo detrás, observando cada movimiento con ojos de halcón. No quería saber de excusas ni de sobrecalentamientos. Para Borisov, el cañón del mortero era solo un tubo que debía estar siempre lleno. Exigía lo imposible. Empujaba a Volkov y a sus muchachos al límite absoluto, ignorando el hecho de que en cualquier momento el metal simplificado por Nikolai Dorovlev podría ceder y explotar en sus manos. Pero el PM-41 aguantaba. Había sido diseñado para aquella locura. Mientras los alemanes operaban con la precisión de un reloj, los soviéticos operaban con la fuerza de un mazo. Para el teniente Hans Müller,
Esa diferencia era lo que estaba rompiendo la columna moral de la Wehrmacht. Relataba en sus notas la desesperación de ver a una unidad entera de infantería ser inmovilizada por solo 2 morteros soviéticos. No era solo el daño físico, era el peso psicológico. La artillería alemana era predecible, metódica. El fuego de Vasily Volkov era un caos organizado. Los soldados alemanes sentían que estaban siendo cazados por una fuerza de la naturaleza, algo que no necesitaba apuntar para matarte, porque el acero caía en tal cantidad que la probabilidad de supervivencia era una broma de mal gusto. La cadencia prohibida no era solo un término técnico, era una sentencia de muerte sonora. El sonido de clonk, clonk, clonk del proyectil deslizándose por el cañón y siendo disparado casi instantáneamente, se convirtió en la pesadilla personal de Müller. Veía a jóvenes soldados que meses antes hablaban de una victoria rápida, llorando silenciosamente mientras la tierra temblaba sin parar. El impacto de las granadas de 82 milímetros no daba tregua. Cuando un soldado alemán intentaba levantar la cabeza para localizar el origen del fuego, era recibido por una nueva salva de explosiones. El PM-41 soviético disparaba 3 veces más rápido que su equivalente alemán, y esa matemática se escribía con sangre en la nieve. El teniente Müller se dio cuenta de que la guerra había cambiado de cara. Ya no se trataba de quién tenía el mejor equipo óptico o el metal más puro. Se trataba de quién lograba descargar más explosivos en el menor tiempo posible. Veía a sus hombres volverse apáticos. El cansancio de combate, mezclado con el terror constante de aquella lluvia de acero, estaba transformando a veteranos en sombras. Lo llamaban la picadora de carne. Y el operador de esa picadora era el sargento Volkov, quien bajo la mirada implacable del comisario Borisov transformaba el diseño simple de Nikolai Dorovlev en una sinfonía de destrucción. La moral alemana se estaba desmoronando por culpa de esa saturación rusa. Müller describía cómo el silencio, que debería ser un alivio, se volvía aún más aterrador. En el silencio, sabían que Volkov solo estaba recargando las cajas de munición, que los camiones soviéticos estaban trayendo más y más granadas fabricadas a toda prisa en los Urales. Sabían que el próximo ciclo de la máquina de coser sería aún más intenso. El sentimiento era el de estar luchando contra una marea que no dejaba de subir. En las ruinas de aldeas sin nombre y en los bordes de bosques oscuros, el PM-41 creaba zonas de muerte continua. A diferencia de un bombardeo de aviones que venía y pasaba, el mortero de Volkov se quedaba allí martilleando hora tras hora. El teniente Müller escribió que el suelo no dejaba de vibrar, una vibración que subía por las botas y se instalaba en el pecho, haciendo que el corazón latiera fuera de ritmo. Era una guerra de nervios donde el acero soviético tenía la última palabra. La sencillez que Nikolai Dorovlev imprimió en el metal tenía un objetivo psicológico cruel: nunca dejar que el enemigo respirara. Y estaba funcionando. Müller notaba que incluso los oficiales de mayor rango empezaban a evitar las líneas de frente donde los morteros soviéticos estaban posicionados. No había gloria en ser despedazado por un pedazo de hierro fundido disparado por un campesino a kilómetros de distancia. La tecnología alemana tan refinada parecía frágil ante la brutalidad rústica del PM-41. El sargento Volkov, con las manos encallecidas y el rostro cubierto de hollín, no pensaba en el legado ni en la psicología. Simplemente seguía el ritmo. Se convirtió en un maestro en sentir el tiempo del disparo, en alimentar el cañón con una cadencia que parecía imposible. El comisario Borisov sonreía, una sonrisa fría y satisfecha, al ver las líneas alemanas desapareciendo bajo el humo negro y el fuego. Estaban reescribiendo las reglas del combate de infantería a base de fuerza bruta. Pero toda esa furia de fuego, ese espectáculo de destrucción que el comisario Borisov presenciaba con un brillo en los ojos, tenía un precio alto. Un precio que no se medía solo en sangre, sino en toneladas de metal. El PM-41 era un monstruo insaciable. Si disparaba 3 veces más rápido que el mortero alemán, también sentía 3 veces más hambre. Y una arma sin munición, en medio del caos del frente oriental, no era más que un tubo de hierro inútil,
un peso muerto que los soldados tendrían que cargar o abandonar hacia una muerte segura. Mientras el humo de las explosiones aún flotaba en el aire, el sargento Vasily Volkov miraba las pilas de tubos vacíos a su alrededor. Sabía que la cadencia prohibida había despejado el camino, pero ahora sus hombres estaban con las manos vacías. El silencio que seguía a una descarga de morteros era casi más aterrador que el ruido, porque era en ese silencio cuando el enemigo se daba cuenta de que te habías quedado sin dientes. Pero Nikolai Dorovlev, allá en las oficinas gélidas y ruidosas de los montes Urales, ya había pensado en eso. No diseñó solo un arma, diseñó un ecosistema de supervivencia. La logística alemana era una obra de arte de la ingeniería, pero era una arte demasiado frágil para el lodo y el hielo de Rusia. El teniente Hans Müller escribió en su diario sobre la frustración de esperar municiones específicas, acondicionadas en cajas complejas, transportadas por camiones que se atascaban en cualquier charco. Para los alemanes, la guerra era una ecuación de precisión que exigía perfección. Para los soviéticos, la guerra era una cuestión de volumen y sencillez bruta. La solución de Dorovlev para alimentar a la bestia fue genial en su sencillez. Mientras los alemanes se perdían en burocracia y calibres variados, los soviéticos estandarizaron la granada de 82 milímetros de una forma que rozaba lo absurdo. Se colocaban en cajas de madera bruta, sin adornos ni bisagras costosas. Eran solo tablas clavadas que cualquier campesino sabía abrir con un golpe de hacha. ¿Y el transporte? Si los camiones no llegaban, los carros tirados por caballos o incluso trineos en invierno hacían el trabajo. Vasily Volkov sonrió cuando vio a lo lejos el polvo levantado por una columna de carros rústicos. No eran blindados de última generación. Eran vehículos de madera crujiendo bajo el peso de cientos de granadas. Era la economía de guerra rusa mostrando su cara más real. Cada fábrica, cada fundición, cada mujer y niño que trabajaba 12 horas al día en los Urales estaba allí, dentro de aquellas cajas. La munición llegaba a montones, sin parar, como si la propia tierra estuviera pariendo metal para expulsar al invasor. Había un secreto técnico que Hans Müller y sus superiores tardaron en entender, y que causaba un cortocircuito en la cabeza de los ingenieros de la Wehrmacht. El calibre de 82 milímetros soviético no fue una elección al azar. Era, a propósito, 1 milímetro mayor que el estándar de 81 milímetros de los alemanes. Esto significaba que, si los soviéticos capturaban munición alemana, podían dispararla en sus morteros PM-41. Quedaba un poco floja, la precisión bajaba, pero el bicho escupía fuego de todos modos. Ahora bien, si un alemán intentaba meter una granada rusa en su mortero de precisión, simplemente no entraba. Era una vía de sentido único basada en la astucia. En las ruinas de Stalingrado, esa diferencia logística se convirtió en la línea entre la vida y la muerte. Mientras Müller veía a sus hombres racionar cada disparo, Volkov y su equipo podían permitirse el lujo de saturar el ambiente. El comisario Borisov no quería saber de ahorros, él quería resultados. Presionaba las líneas de suministro con la misma brutalidad con la que presionaba a los soldados. Si la munición no llegaba, alguien pagaría con su vida. Y la munición llegaba. Llegaba en cajas sucias de grasa, entregadas por hombres exhaustos que no dormían hacía días, pero que sabían que cada granada entregada era un paso menos hacia el fin de aquella pesadilla. El impacto psicológico de esto era devastador. Imagina estar en una trinchera con frío, hambre y pocos cartuchos en el bolsillo y darte cuenta de que el enemigo de enfrente parece tener un stock infinito de explosivos. El sonido de los morteros soviéticos saliendo del tubo era como un aplauso constante, un ritmo que no daba descanso. Hans Müller describió esto como el sonido del martillo del destino golpeando un clavo que nunca terminaba de entrar. A medida que la guerra avanzaba hacia 1944 y 45, la máquina que Dorovlev ayudó a crear se volvió imparable. El PM-41 ya no era una arma de defensa desesperada, era la punta de lanza que abría camino hacia Berlín. En las llanuras de Kursk, los morteros crearon cortinas de fuego tan densas que los tanques alemanes parecían ciegos en medio del infierno. Y todo esto se mantenía gracias a una logística que no intentaba ser elegante,
Solo intentaba ser omnipresente. El sargento Volkov, ahora un veterano con el rostro marcado por cicatrices y pólvora, miraba a sus hombres cargando los tubos mientras avanzaban por territorio enemigo. Ya no eran aquellos reclutas asustados del inicio de la invasión. Eran maestros de la cadencia, hombres que podían operar el PM-41 con los ojos cerrados, sintiendo el calor del metal y el tiempo exacto de soltar la siguiente granada. Eran la personificación de la resiliencia soviética, rústicos, resistentes y mortales. Cuando finalmente llegaron a los alrededores de Berlín, el escenario era apocalíptico. El cielo estaba permanentemente gris, no por las nubes, sino por el humo de miles de cañones y morteros. Allí el trabajo de Nikolai Dorovlev alcanzó su auge. El PM-41 estaba en cada esquina, en cada ventana rota, descargando el resto de la munición que las fábricas de los Urales habían producido con tanto sacrificio. El teniente Hans Müller, si es que sobrevivió para ver el final, habría visto que la perfección técnica de su nación fue aplastada por la cantidad bruta y la sencillez funcional del enemigo. La guerra terminó no con un duelo de caballeros, sino con el ruido ensordecedor de miles de tubos de hierro disparando al mismo tiempo. El legado del PM-41 y de la cadencia prohibida quedó marcado en la historia como el momento en que la ingeniería se inclinó ante la necesidad humana. Dorovlev demostró que en medio del infierno, lo que importa no es lo bonita que sea tu herramienta, sino lo rápido y por cuánto tiempo puede trabajar. Hoy, cuando miramos los monumentos y los libros de historia, el mortero soviético a menudo se olvida en favor de los grandes tanques o los aviones de caza, pero fueron aquellos tubos simples, operados por hombres como Vasily Volkov, los que mantuvieron la presión constante, los que no dejaron respirar al enemigo y los que transformaron la logística en un arma de destrucción masiva. El sacrificio de las mujeres en las fábricas, el esfuerzo de los campesinos en los carros de suministros y la visión pragmática de diseñadores como Dorovlev crearon una leyenda de acero. La historia del PM-41 es la historia de la superación de un pueblo que, ante el exterminio, decidió que la única respuesta posible era una lluvia incesante de fuego. La guerra es un recordatorio cruel de nuestra capacidad de destruir, pero también de nuestra increíble resiliencia e ingenio bajo presión. El PM-41 no fue solo una arma de victoria, fue un símbolo de un tiempo donde la sencillez era la única forma de sobrevivir al caos absoluto. Que las lecciones de Stalingrado, Kursk y Berlín nos recuerden siempre el costo humano de estas batallas y la importancia de no dejar que el mundo caiga nunca más en semejante oscuridad. Esta fue la jornada de la cadencia prohibida, el secreto que hizo temblar el suelo y cambió el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí y has sentido el peso de esta narrativa, no olvides dejar tu huella. Dale a me gusta a este video, compártelo con quienes aman la historia de verdad y suscríbete al canal para no perderte el próximo viaje a los eventos que moldearon nuestro mundo. La historia está viva y nosotros somos los responsables de mantenerla encendida. ¿Qué gran batalla o arma legendaria quieres ver por aquí en el próximo documental? Comenta abajo, tu sugerencia puede ser nuestro próximo guión épico. Hasta la próxima, historiadores.